Quiero hablar de algo que que me produce risa, pero que es muy grave. Ustedes saben que durante todo este último tiempo he estado full estudiando esta sensación como de cultura del sufrimiento, ¿no? Cómo sentimos que vinimos a sufrir aquí, que nos van a tocar siempre cosas difíciles y que esto es un valle de lágrimas y que solo lo que cuesta es lo que vale, que lo fácil no tiene ningún valor, porque lo que fácil viene, fácil se va, porque a Dios rogando con el mazo dando, porque al que madruga solo Dios le ayuda, el que se levanta tarde no. Que me ha hecho pensar mucho en algo que yo he visto mucho en Chile, pero que sin duda por mis caminatas en América Latina he podido apreciar en otros lados. Es que somos pueblos que nosotros no sabemos descansar. No tenemos mucha conducta de ocio, porque el ocio es la madre de todos los vicios, ¿se acuerdan? Y así podemos seguir con eternas frases, ¿no? Entonces descansamos como atormentados. Recién, hace 20 minutos, estaba viendo un reportaje que me interesaba mucho ver porque quería aprender un poco, ya 10 años del atentado a las Torres Gemelas, cosas que pasaron ese día, justo lo estaban dando en la televisión. Y mucho rato de lo que yo estuve ahí mirando el reportaje, estuve pensando en, tengo que hacer los videos, después tengo que grabar otras cosas para la radio, debo contestar una entrevista y además tengo una hermana en una clínica que no he podido ir a ver, que voy a ir mañana. Y todo ese rato mientras yo estaba viendo el reportaje estaba en esa postura como de autocastigo por estar viendo un reportaje y además descansando tensa. Y creo que esa es una característica de nuestro descanso, que son descansos tensos. Es como tenemos 3 días de vacaciones, 3 días libres porque se produjo un feriado, sándwich para algunos, puente para otros, y viajamos un día en auto con congestiones de autos tremendas, volvemos otro día con la misma congestión y estamos solo un día ahí como modo descanso, como descansando todo el rato, así 1, 2, 3, descansa. Entonces estamos como tirados con el control remoto, a lo mejor viendo tele, y decimos, ay, yo tengo que ordenar el closet, debería ordenar tal cosa, tengo que ver a todos los niños. Y yo creo que eso de verdad tiene que ver con algo que hay que romper, que es el valor que tiene el descanso en la salud del ser humano. En Chile por lo menos se está discutiendo la disminución de horas de trabajo a 40 horas. Y ojalá los países empiecen a pensar como qué modelo de mundo queremos, digamos, porque estamos trabajando como brutos para generar los recursos, para gastarlos, para poder pagar, porque ni siquiera en la gran mayoría es para disfrutar, sino que para poder pagar, para mover una máquina que se mueve sola y que va funcionando. Y el valor del descanso empieza a perder importancia en esa corrida, como de alguna manera la tendríamos que empezar a ver. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo descansas? ¿Cómo de verdad? El otro día conversaba con alguien que hace yoga, que tiene el maravilloso hábito de hacerlo todos los días, y la fuerza de voluntad para poder hacerlo. Y me decía que su mayor descanso era cuando estaba en yoga, porque si bien nunca la mente se puede poner en blanco, y eso es una utopía, hay una sensación como de centrar, ¿no? De poder estar en foco, conmigo, conectada conmigo, con mi forma, con mi presencia, estar con uno
en ese sentido. Y yo decía, claro, hay toda una línea hoy día que tiene que ver con la meditación, con el yoga, con una necesidad brutal cada vez mayor, gracias a Dios, de contacto con la naturaleza. Pero yo creo que hay que de verdad valorar. Me estoy viendo como cortada, a ver, espérenme. Ahí me veo mejor. Ahí sí. Hay que reevaluar de verdad este concepto de que el ser humano se merece descansar, se merece no hacer nada. Y resucitarlo como resucitamos la conciencia del deber. No todo puede ser exigencia y sentirse uno culpable porque hasta mediodía uno está en pijama, o sentir que uno es flojo si hay un día en que uno de frentón tenía cosas ahí para guardar y no las guardé. Hay como una constante de autocastigo y de severidad que no me deja de llamar la atención. Es como que hay una autoexigencia brutal, pero que no nos lleva a nada. No sé si estamos más plenos o no. No sé si esa conciencia de autoexigencia nos lleva a mejores lugares de rendimiento o no. Creo que es un concepto que hay que pensar. A mí me preocupa el descanso atormentado que estamos teniendo. Me preocupa que sean descansos como torturados, castigados, que después se tratan de nivelar, además, así como, ya, entonces yo descansé, entonces ahora me reviento para poder nivelar ese cansancio, con lo cual me canso a los 3 días. ¿Cuánta gente no nos dice o me dice a mí? Yo hace mucho rato que no tengo la fortuna de tomarme vacaciones, pero volví de vacaciones y ya estoy agotada. Y yo creo que es porque uno tiene que compensar, tiene que pagar esas vacaciones, no solamente económicamente, sino que también psicológicamente, espiritualmente, energéticamente. Es como que habría que devolverle al universo el esfuerzo y el trabajo cuando el universo nos regaló la probabilidad de descansar. ¿Por qué? Yo me lo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué le tengo que devolver al universo si tengo la posibilidad de descansar? ¿Por qué eso tiene que ser cancelado desde mi cabeza después con más exigencia? Yo creo que de verdad hace poco tienen que haber visto el video del repliegue, ¿no? Como el irse hacia adentro. Yo creo que este es uno de los conceptos que el repliegue lleva a plantearse. ¿Qué vida queremos? ¿Cómo estamos viendo el deber ser? ¿Cómo se siente, se percibe? ¿Cuánto nos estamos exigiendo y para qué nos estamos exigiendo tanto? ¿Es necesario exigirse tanto? Claro, si ustedes me lo preguntan a mí, que me exijo una brutalidad, yo les diría en este minuto sí. En este minuto es necesario que me exija tanto porque hay que responder a los compromisos que se produjeron por distintas variables, digamos. Sí, es necesario responder. Entonces, por último, mi cansancio tiene un sentido y espero, por favor, universo, un tiempo de fin, que se termine, que mi cansancio tenga sentido y término. Pero yo de verdad creo que es un concepto necesario. La otra vez, hace poco tiempo atrás, una escuela acá de una universidad de arquitectura, creo que era, hizo como una especie de manifestación o marcha porque estaban estresados los alumnos. Y aquí hubo toda una discusión de que la generación de ahora era tan floja, que en realidad no tenían conciencia del deber y que con poco se estresaban tanto. Y yo creo que esos estudiantes pusieron un temazo, que es ¿para qué tanto? Eso no tiene que ver con la excelencia, ¿no? Que lo quiero dejar súper claro. Que cuando uno hace algo, lo hace lo mejor posible.
Y cuando uno hace algo, pone todo el corazón en eso que hace para hacerlo bien. No tiene que ver con eso. Yo aporto la excelencia, aporto el esfuerzo, apuesto al sacrificio, al valor que tiene también, ¿no? Y al disfrute que uno logra cuando a uno le están costando las cosas. Pero eso tiene que ir de la mano, que yo siento que no va de la mano, y ahí es donde yo creo que está el desajuste. Tiene que ir de la mano con lo que a uno le cuesta, todo. Tiene que ir de la mano con que eso tiene que permitirse el descanso, el legítimo descanso y la necesidad de reparación psicológica, espiritual y física de nuestro esfuerzo. Y eso es tan meritorio, el descansar y el permitirse eso, es tan meritorio como haberse sacrificado. No, creo que por siglos hemos vivido con eso muy desproporcionado. El descanso es una cosa chiquitita y el esfuerzo es una cosa enorme. Yo creo que cada vez más debiéramos ir equiparando esto y que esto vaya quedando más parejo, el descanso con el trabajo, y que de alguna manera vaya enseñándonos la vida cómo disfrutar y cómo aprender a descansar sin hacernos daño. ¿Les parece? Creo que es un nudo interesante de desenredar. Aquí nunca hay soluciones, ustedes lo saben. No soy ni gurú, ni sabia, ni nada. Soy muy observadora y voy como sintiendo cosas que a nivel social van pasando y que me importa que la compartamos para que muchas cabecitas, miles de cabezas, vayan reflexionando sobre ciertos temas que pareciera que la humanidad va para un lado y que hay que ir escuchando esos ritmos. La naturaleza nos está llevando a esos puntos de detención para observar. En este caso es con el descanso. Así que a pensar cómo lo haces tú, cómo lo hago yo y cómo podríamos hacerlo mejor. Sobre todo eso. Sin tanto atado aquí adentro, Dios, sin tanto juicio. Sobre todo sin tanto juicio. ¿No les parece? Quiero desenredar dos conceptos con ustedes que me parece que son dos virtudes que en este momento hay que desarrollar. La virtud de la paciencia y la virtud de la prudencia. En un taller, hace ya algún tiempo, una señora me dice: ¿qué es de verdad la paciencia? Que asumía como que no la tenía. Y yo, que había estado estudiando el tema para poder hacer el taller, le digo: es la virtud de saber esperar. Y ella me dice: bueno, pero todo el mundo sabe esperar. Si yo entro en una fila de un banco, sé que tengo que esperar hasta llegar a la caja. Si voy en una congestión de tránsito, sé que tengo que esperar que los autos avancen. Y le digo: no, eso no es paciencia, eso es espera. Saber esperar. La paciencia es la actitud con la cual se espera. Porque yo puedo estar en la fila del banco y estar rabiando o puteando directamente a toda la fila porque no se apura. Y eso no es paciencia. Paciencia es tener una buena actitud frente a la espera. Y eso es muy difícil de conseguir, sobre todo en ciertas situaciones. Por supuesto que hay personas a las que les cuesta más y a otras que les cuesta menos. Pero hoy día, donde está todo tan incierto, donde no se sabe mucho cómo planificar el día, donde de repente ciertas organizaciones y ciertas planificaciones, no sé, a mitad del día ya no funcionan. En el caso mío, por ejemplo, que se me han bajado muchas charlas que tenía organizadas para este fin de año y que hay que empezar a generar de nuevo para volver a trabajar, tener ideas creativas, hay que tener paciencia. Y me he dado cuenta que la paciencia tiene un regulador que es físico y que puede servir, que es la respiración.
Porque cuando uno no le salen los planes, te cambian las organizaciones, no resulta lo que estaba planeado, hay algo como que se aprieta la panza y claramente también la respiración se acorta, ¿no? Entonces si uno respira profundo y trata de sacar esa angustia hacia afuera, hay algo que pasa como que uno tomara como distancia y por lo tanto al tomar distancia también uno dice, bueno, ok, hay que esperar, vamos a ver qué se nos ocurre. Al tomar distancia también mejora la creatividad, y a uno se le ocurren más cosas. El tomar distancia ayuda a que uno pueda observar las cosas más de lejos y a lo mejor mejorar la eficiencia frente a ciertas cosas. Pero el respirar de alguna manera algo coloca entre lo que tengo que esperar y lo que me genera angustia y yo. Es como el otro día cuando preparaba este video era como que genera un espacio de aire entre el problema y yo, y eso me permite cierta tranquilidad. Y yo creo que hoy es clave la paciencia, porque como lo único constante es el cambio, todo cambia de un minuto a otro, donde cada día nos damos más cuenta que no tenemos nada para controlar, que controlamos muy poquito de nuestras vidas. El estar continuamente ejercitando la respiración parece ser clave. Y junto con eso, con el tema de la paciencia, el otro gran tema es el de la prudencia, que me parece la virtud de estos tiempos. La prudencia tiene mucho que ver con el silencio, tiene que ver con el no hablar si no voy a aportar, tiene que ver con no emitir juicios, tiene que ver con no emitir verdades absolutas, siendo que las que conozco son parciales. Incluso tiene que ver con no adoptar demasiadas posturas definidas, porque lo primero que se pierde en estas crisis es la verdad, y uno empieza a perder el motor. El otro día hablaba con gente que me decía algo que a mí también me pasa ocasionalmente, que es que a ratos pienso una cosa y a ratos pienso otra, dependiendo de la situación, de los miedos, de lo que esté pasando, ¿no? Siempre hay una convicción como de base que uno tiene, pero en determinados temas uno tiende como a moverse, y si uno tiende a moverse, ¿cómo se moverá todo el sistema, no? Si uno no es nadie. Y la prudencia es divertido, porque en algunas situaciones en Instagram y en Facebook pedí que trabajáramos ese concepto, como el silencio. Y la gente me decía, por ejemplo, respuestas como: sí, Pilar, yo estoy súper de acuerdo que la prudencia es un valor y que tenemos que desarrollarla, pero con una necesidad de comunicación donde probablemente mucho de ese texto no tenía muchas cosas prudentes. Yo creo que estamos necesitados de decir lo que nos pasa. Estamos tan angustiados, cansados, asustados, sobre todo cansados. Y claro, y la prudencia se pierde. Y también, por eso que uní estas dos virtudes en este video, pareciera en este desenrede de nudos, que, bueno, puede ser nudes también, que la prudencia y la paciencia tienden a manejarse con el mismo ejercicio respiratorio, que antes de hablar, antes de opinar algo, como que debiéramos respirar profundo y decir: ¿y vale la pena que lo opine?
Me refiero a opinarlo abiertamente en redes, en grupos familiares a veces, que opinan distinto. ¿Cuántas familias se están peleando por opiniones distintas? ¿Cuánta gente se ha salido a WhatsApp por no poder controlar lo que querían opinar? Y la prudencia no estuvo para mantener una amistad que a veces era de años y se cortó. La prudencia requiere un ejercicio de respiración antes de sacar la palabra o la frase. La prudencia requiere un... ¿Vale la pena que conteste? ¿Vale la pena que me enoje? ¿A quién le hace daño si me enojo? A mí. Por supuesto que es necesario eliminar las emociones. Ustedes saben que yo soy una defensora de decir lo que uno siente, pero en los espacios íntimos y privados donde no está esta expansión virtual de esta masificación de rabia y de ira y de posiciones, que además en la escritura tampoco se pueden expresar 100% todo lo que yo siento y me pasa. Entonces el texto lo interpreta quien quiere como puede. Creo que es clave decir lo que uno siente. Creo que como nunca, mi famoso ejercicio que tantas familias en América Latina y el mundo practican, de decirse todos los días lo que me dio rabia, lo que me dio tristeza, lo que me dio miedo y lo que me puso contenta, como nunca hoy es válido de hacer y muy necesario, pero en los ambientes íntimos, sin esta explosión masiva que produce Internet, en la plataforma que sea, da lo mismo. Hay peores o mejores, ¿no?, para comunicarse, pero creo que la prudencia hoy es un gran valor. Y el silencio, como expresión de ambas virtudes, de la paciencia y de la prudencia, quizás es el mayor talento, aprender a quedarnos callados. Estamos manejándonos peligrosamente con verdades a medias. Toda América Latina está llena de videos de un lado o del otro, que por supuesto creen los de un lado y los del otro como verdades absolutas. Y ni siquiera estamos tan seguros de que eso sea así. Creo que hay mucha sabiduría en el término medio. El amarillismo le llaman. Yo soy defensora de ese punto medio, que es el que permite encontrar alguna verdad, si es que alguna verdad se pudiera encontrar. Pero solo les dejo estas dos virtudes, que creo que son las dos virtudes del momento y que desencadenan esta conducta tercera, que es el silencio, que son la paciencia y la prudencia. Espero que puedan trabajarla, que la puedan trabajar con los niños, que controlemos nuestros impulsos, que seamos capaces de hablar lo que sentimos y no de actuarlo, y empezar a encontrarnos en un abrazo, en una palabra coincidente, en lo cansado que estamos todos, porque ahí de un sector y del otro nadie podría decir otra cosa. Estamos todos cansados, estamos todos tristes, todos esperanzados, todos asustados y teniendo la sensación de no control, que a pesar de ser un muy buen aprendizaje, es muy desgastador vivirla todos los días. Así que les dejo este tema para que lo reflexionen, a ver qué les parece. Les mando un beso gigante, gracias por estar ahí. Un beso.